Declaró nada menos que en contra de su hija. Lo hice para que esa canija no se vaya del país. Igual creo que esta va a ser la última vez que nos vamos a ver. Tú deberías hacer lo mismo, ¿eh? Largarte con Corona. Buscar tu felicidad. Este tribunal emite fallo absolutorio a favor de Gabino Gaona. ¿Alguien me quiere chingar? Yo pagué para que se pudriera allá adentro. Es la dirección donde Eliseo enterró los cuerpos de los Guevara. Así me la dio doña Fernanda. Nos vamos a ir para Álamos. De Diego ya dijimos que estaba vivo, ¿no? Pues es está contra la pared, pues no dilata ni la federal por ella. Eso quiere decir que puedo ir presa. Yo me extraño, Chabelita. ¿Ah, sí? Pero... Tenemos que ponernos al corriente con aquellito, ¿cómo de? Cambio de planes. Mañana entregamos la mercancía, entregamos a esos perros de los colombianos y nos retachamos a Sonora. Vamos a buscar al perro de Gabino. ¡No mames! ¡Nos estamos muertos! Mira, morra, lo que tenemos que hacer es lo que siempre quisimos los dos. Matar a Gabino. ¿Por qué vamos a ir a denunciarlo? Una sola no puede, pero si somos muchas, sí. Yo no me voy a enfrentar al monstruo ese. Y menos con los narcos que anda él. Quiero saber todo sobre el plan que tiene Circe y el de Diego para pelarse de México. Yo no sé nada sobre Circe y mucho menos sobre Diego. Hija de esa Ya, yo sé muy bien que esos quieren desaparecer del mapa. Pues yo no voy a dejar que se vayan sin hacerles una despedida. ¿A dónde quieren ir y cuándo? ¿Se quieren ir? No sé más. Oh. ¡Mentira, ¿Piensas que estoy jugando? Me pasé meses encerrado, esperando salir a cobrarles a cada uno todo lo que me hicieron. Y tú no me tomas en serio, ¿eh? Habla, hija de la ¡Habla! ¡Habla! ¡Habla, maldito! Patrón, ¡Habla! es que así no puede hablar. ¡Habla! Así no va a hablar. Pues entonces que no la poseyes esta... Es que la está matando, patrón, la está matando. Voy a recuperar todo lo que era mío y más. Que me devuelvan Babel. El cártel Gaona vuelva a hacer lo que sea. Entonces, ¿dónde vas a querer que te ponga, mona? Porque sí se va a pelar. Y no creo que te lleve con ella. Patrón, me acaban de informar que vieron a Diego y al David en la frontera. El David anda preguntando por usted. ¿Y eso? Tengo unos pasos de aquí, tú no me dices nada. Oiga, patrón, ¿no quiere que me la lleve de una vez? ¿Qué ch... ese Diego en Sonora? Diego Hidalgo es buscado por la policía de todo el país. Es considerado un delincuente de alta peligrosidad. Está mi foto por todos lados. Si usted lo ve o sabe algo de él... No, pues esto ya valió madre. No vamos a poder cruzar. Y denunciar. Y el asesino de mi carnal anda suelto como si nada. Bonita No, ¿cómo vamos a poder cruzar, compita? Sino, ¿qué vamos a hacer con toda esta helada de merca? ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues que no estás viendo el pedo. Pues cambiamos lugares. Tú te vas por el desierto con la gente de Circe y yo me llevo este camioncito para el gabacho. A mí nadie me está buscando. Estás loco. No, compa, eso es muy peligroso. No, nomás tú tienes huevo, compa. Ya me trajiste, pues vamos a darle hasta adentro. ¿Estás seguro? No te he quedado mal, digo. Es que yo contigo jalo, compa, para las que sea. Si tú le entras, yo le entro. Yo me voy por el desierto, te espero ahí con los gringos. Te pongo en contacto con la DEA para que cuando llegues, pues agarren a estos perros. ¿Te la avientas? Y pelarnos cuando antes. Antes de que lleguen los pinches Ibarra y empiecen con su romerito y su desaparecemos, compa. Aquí en Costa Rica ya tengo todos mis contactos. Aquí la gente me respeta, está creciendo el negocio. Así que les puedo pedir el favor que me presten hombres y armas y pues irnos para allá. Ey. A ver, chulo. Párale, te cuento. Ni yo creo en ti, ni tú confías en mí, así que no nos hagamos tontos. Si tonta no eres. Tú bien sabes que arruinaste mi vida. Que me llevaste por la peor humillación. ¿O no te acuerdas? Pues ¿sabes qué, morra? Yo ya me olvidé de todo eso. ¿Qué me importa ahora? Yo haría cualquier cosa por ti.
Si me tengo que regresar para México y matar a Gavino, lo voy a hacer por ti. ¿Me entiendes? Por mí no te preocupes, chulo. Yo me voy a encargar de Gavino. Y no te preocupes que no estoy sola, ¿eh? Diego está conmigo. Y lleva. Entra al buzón, no da línea. Bueno, Diego me dijo que iba a estar en la carretera hoy. Seguramente por eso es que no tiene señal. Con su fotografía en todos los noticieros, lo mejor que podría hacer este muchacho es esconderse. Ahora ya no está seguro ni con la identidad de Emiliano Guevara ni con la de Diego Hidalgo. ¿Sabes, Ignacio? Diego finalmente me dijo mamá. Y no sabes lo que sentí. Esa palabra, hace tanto que quería escucharla de su boca. Y ahora todo esto. Qué ironía, ¿no? Pero tenemos que hacer algo. No podemos permitir esta locura. Ojalá pudiéramos, pero no es tan sencillo. Pero no nos podemos quedar de brazos cruzados, permitir que inicien una cacería en su contra. Tenemos que desviar la atención de todo esto. Así Diego va a tener oportunidad de huir del país. Yo no voy a esperar a que me llamen a declarar, Ignacio. Me voy a ir a Hermosillo esta misma noche y me pienso entregar a las autoridades. ¿Y para qué son todas esas cosas que compraste, papá? Hacerle una sorpresita a su mamá, mijo. ¿Cómo ve? Póngale ahí, mija. Porfa. Ahí arriba, por favor. Mira nada más. ¿Te gusta cómo huele ese perfume? ¿Eh? Híjoles, huele muy rico. Huele como el perfume que se echa Amanda cuando va a visitar a su amigo Edgar o él viene acá. Cherrón, ¿cómo está eso? ¿De que se perfuma para ver a ese chamaco? Papá, ¿cómo cree? Ya sabe que al Ricas le gusta estar inventando, ¿verdad, Ricas? Sí. Pues órale, ya. Váyanse a dormir. Quiero que se duerman tempranito, oye, ¿eh? Tempranito. Ándele. ¡Ah, Corona! Pues sí. Debes de echar una buena serenata. ¿Cómo no? O sea, es que todo sigue igual. Aquí en realidad nada más mencionan a Diego, no dicen absolutamente nada de los Guevara y mucho menos de ti. Pues sí, eso sí. Pero a ver, si ya saben que está vivo, pues lo van a ir a buscar. No, pero es que no lo pueden encontrar. Porque a menos de que lo hayan visto en el Babel contigo como nosotras, pues para todo el mundo sigue siendo Emiliano. Yo creo que no vas a poder seguir con el plan, chula. ¿Cuál plan? Pues un plan. Chicas, no puedo retrasar más el espectáculo de esta noche. Pues no nos habíamos ni cambiado porque no ha llegado la Nuria. Sí, solamente estamos nosotras tres. Yeah, but the show must go on, ¿ok? Hay que resolver. Ustedes van a tener que hacer el espectáculo esta noche. El público está esperando. Ok. Vamos. Bueno, a ver qué hacemos. Apúrense, vamos. Ya ¿Listas va. O sea, ¿qué? ¿No la pudiste localizar? Pues le No, llamó vamos todo el día y nada. Sí. ¿Le habrá pasado algo a Nuria? Pues... Ay, no creo. No creo. Y bésame hasta enloquecer, chiquita. Ándale. Quiero. Te propongo confesarnos toda la verdad. ¿Para qué seguir jugando y solo disimular? Te propongo realizar las cosas que nunca pueden ser. Permíteme demostrarte una copa de vino. lo bella que es la vida. Yo no puedo tomar. Entregarnos por completo y sin ocultar toda esta gran ansiedad que nos hace a diario explotar por dentro, amor. Bésame hasta enloquecer y que nos sorprenda.
sospechas. Quiero que mandes a varios de nuestros hombres a donde dicen que vieron a Diego. Que no se pasen. Solo lo quiero vigilar. Saber cada paso que dé. Si está aquí, es porque va a hacer algo en la frontera. Ah, bueno, no te preocupes. Yo me encargo. Vente. ¿Qué está haciendo el Diego tan cerca? Jefe, ¿de veras no quiere que mejor me la lleve? No. La encierro ahí en el baño. No, esta morra no se va a ir a ningún lado. ¿Y sabes por qué, comandante? Porque no ha soltado la sopa todavía. Ya sabes dónde está Diego. ¿Qué más quieres saber? Vamos a hablar al chile, cuñado. Sé dónde está, pero no sé lo que vino a hacer. Canta, pájara. ¿Qué está haciendo el pinche Diego aquí? ¡Canta, c***! ¿Por qué? ¿Por qué tengo que cantar? ¿Por qué te tengo que ser fiel, Gabino? Si tú eres una mentiroso. ¿De qué estás hablando? Sí. Listo. Ya están los boletos. No te voy a dejar sola en esto. Salimos en un par de horas. Gracias, Ignacio. ¿Sabes? Todo esto me asusta mucho. Y usted sabe que es una mujer admirable. Cualquier otra mujer saldría huyendo, alejándose de ese juez. Pero tú no. Les voy a dar la cara. No les voy a dar el gusto de verme asustada. Tengo un amigo en Hermosillo que es abogado. Hablé con él y le dije que esté al tanto por si necesitamos cualquier cosa. Quiero adelantarme a cualquier cosa que pueda ocurrir. ¿Tú crees que me lleguen a encerrar? Hasta ahorita solamente han aventado amenazas. Pero tampoco nos podemos confiar. Sabes, conozco al juez. Se llama Alberto Sánchez y fue muy buen amigo de Eliseo y de la familia. Por eso es que no entiendo cómo puede apoyar toda esta situación. El dinero. Poderoso caballero es don dinero. Así es. Sabes, estoy asqueada con la corrupción que hay en este país. ¿Cómo es posible que un amigo de mi hijo sea quien manche su nombre? Y además, que ponga en libertad a Gabino Gaona, quien lo mató. La amistad es frágil. Pero la familia no. Es cierto. Por eso es que tú eres de la familia. Y por eso quiero que sepas que voy a defender a mis hijos a toda costa. Recuerda que te estás enfrentando a un narcotraficante, a Gabino, y es un asesino. Lo sé. Lo sé muy bien. ¿Y qué? Cuando pienso en mis hijos, se me olvida todo, se me va el miedo. Lo único que siento es coraje y rabia. Y cuando siento esas cosas, estoy dispuesta a lo que sea por defenderlos. A lo que sea. Cuando murió mi hermana, estuve años en la capital pendiente de ti, de tus negocios, de tus intereses. Para eso hiciste que renunciara a todo lo que yo tenía aquí. A mi vida, a mi amor, a Circe. Yo siempre entregada a servirte. Y tú, mientras tanto, sabías que esa bruja la había matado. Tú lo sabías y la tenías aquí. Aquí. La protegías y nunca me dijiste nada. Eres un desgraciado. La tenías aquí. Eso es lo que te arde. Está bueno. Pues entonces vamos haciendo un trato. Dime lo que quiero saber de Diego. Y yo me encargo de entregarte la cabeza de Felipa en charola de plata a cambio. Es justo, Ramona. A la que quieres es esa p***, yo te la doy.
Diego está aquí para cruzar 1 tonelada de mercado al otro lado. Es lo que los Ibarra le pidieron a cambio de la libertad a Diego y a Circe. Le dieron una medicina especial, ¿verdad? Tú sabes que se la llevaron porque papá le dio una madrina. El imbécil de Diego se metió conmigo.